Hola, hola, compañeros y compañeras, nuevamente me encuentro aquí contigo, nuevamente estamos aquí con la intención de prepararlos para su examen de lo que viene siendo examen único de nivel bachillerato. Tanto ustedes como el maestro, la mejor intención para que esto pueda seguir adelante. Ya estamos, compañeros, en la parte final, en la recta final de nuestro curso de Historia de México, UF y recontra UF. Felizmente, espero no solamente felizmente de palabras, sino que de hecho hayamos aprendido esta parte de lo que es fundamental en tu preparación, en tu aspecto académico. Estamos en lo que viene siendo la famosa lección 7, es decir, nos faltaría una más y con esto terminaríamos. Y estamos analizando la tercera etapa de nuestra historia. Ya vimos la época prehispánica, como es poblamiento del continente americano, hasta la caída de México Tenochtitlan y la conquista de México por los españoles. Ya vimos, compañeros, también lo que viene siendo la segunda etapa, la época colonial o también llamada virreinal, de lo que es 1521 a 1821. Vimos cómo con motivo de este hecho lamentable que nos pasó en nuestra historia y que vino a acabar con nuestro progreso y desarrollo como cultura indígena, cambia completamente la estructura política, estructura económica, estructura social, estructura cultural, hasta después de más de 200 años e increíblemente cerca de los 300, los mexicanos y los criollos y demás indígenas, de los poquitos que quedaron, reflexionamos e iniciamos nuestra lucha por la independencia de 1810 a 1821, compañeros. Consumada nuestra independencia, llegamos a lo que es el México moderno, el México independiente moderno, que inició en 1821 y va a terminar en 1917. Y que en la primera parte o en la primera etapa vimos, compañeros, el conflicto entre liberales contra conservadores, que trajo una inestabilidad política y un estancamiento económico. Vimos cómo en cuanto a lo político y también en cuanto a las leyes y a los programas, se establecieron uno y otro bando, compañeros. Y vimos también a grandes rasgos cómo los principales gobiernos se establecieron desde el imperio de Agustín de Iturbide hasta el de Guadalupe Victoria, etcétera, etcétera. Terminamos esta parte con lo que fue el gobierno de Benito Juárez, las leyes de reforma, la Constitución de 1857, y con motivo de eso, la guerra de reforma o la guerra de 3 años, que implicó el triunfo de los liberales, y con ello también la segunda intervención francesa, a través de Maximiliano de Habsburgo, y con ello el segundo imperio mexicano. Pero que a la postre lo ganaron los liberales con Benito Juárez, y una vez vencido y pues fusilado, muerto Maximiliano junto con los conservadores, se acabó y se establece la República restaurada con el gobierno de Benito Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Y tanto Benito Juárez antes de morir pretende reelegirse y lo logra, y después Sebastián Lerdo de Tejada también quiere reelegirse y no lo logra, porque aparece un personaje que ahora viene a formar parte de nuestra historia del México moderno independiente, ni más ni menos que el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz originalmente es un liberal que lucha y está al lado de las causas de México, que lucha contra los franceses, que lucha también contra los norteamericanos, que se distingue por su heroísmo y que está también al lado de Benito Juárez, y que también es de Oaxaca como Benito Juárez. Y él enarbola una bandera que le da prestigio y le da reconocimiento, además de sus batallas y de sus proezas heroicas, que es la bandera de la no reelección. Benito Juárez ya tenía 14 años en el poder, compañeros, y en consecuencia cuando Benito Juárez pretende reelegirse y lo logra, al menos Porfirio Díaz salta a la escena política, salta para que las luces del escenario estén sobre él, con el famoso plan de la Noria, invitando al pueblo a impedir la reelección de Benito Juárez. Triunfa Benito Juárez y Benito Juárez deja el poder simplemente por una muerte que le viene y que algunos autores pregonan como que no fue muerte, sino fue simplemente un envenenamiento. Bueno, ante la muerte de Benito Juárez, entonces viene Sebastián Lerdo de Tejada, otro liberal, quien asume la presidencia y cumple con los objetivos de la República restaurada, que era modernizar a lo que venía siendo el país, compañeros. Pero Sebastián Lerdo de Tejada comete el error de quererse reelegir al igual que Benito Juárez. Y entonces otra vez vuelve a saltar, compañeros, Porfirio Díaz, pero con el plan de Tuxtepec, y otra vez con la bandera de la no reelección. Y aquí sí triunfa.
e impide por tanto que Sebastián se reelija y entonces Porfirio Díaz asume la presidencia. ¿Y quién lo iba a decir y quién lo iba a pronosticar? Que aquel político, aquel líder que se ostenta con la bandera de no reelección es justamente lo contrario. Y una vez que llega al poder en 1876 no lo deja hasta el año de 1911 con motivo de la Revolución Mexicana. Y con eso en México se instaura la dictadura de Porfirio Díaz, también llamado el porfiriato o también llamado el porfirismo, de 1876 a 1917, contradiciendo su principio, su ideología, su bandera, su lucha de la no reelección, para justamente hacer todo lo contrario, comperos. El porfiriato o dictadura de Porfirio Díaz del 76, de 1876 a 1911, comperos, va a ser una dictadura en toda la extensión de la palabra en los siguientes aspectos. Porfirio Díaz, compañeros, tiene un lema: orden y progreso. Y el orden y progreso lo mantiene en base a la filosofía positivista que Benito Juárez implantó durante su gobierno con Gabino Barreda, al implantar el positivismo en nuestro país y establecer que la educación sea positiva, es decir, la educación en nuestro país deje de basarse en los dogmas y creencias religiosas y se base únicamente en los avances y progresos de la ciencia. Y Porfirio Díaz hace de este lema del positivismo, orden y progreso, su lema político y su forma de gobernar. Y en efecto, si algo hay que reconocerle a Porfirio Díaz es que él logra mantener el orden y el progreso en nuestro país, porque logra acabar con la lucha entre liberales contra conservadores. Logra acabar con esa facción, esa tendencia facciosa entre uno contra el otro. Y logra implantar un gobierno duradero, pero, aquí viene el pero. Si bien Porfirio Díaz obtuvo orden, fue porque a cambio de ese orden, compañeros, estableció una política de mano dura, de mano de hierro. Reprimió, compañeros, a todo aquel opositor, a todo aquel periodista o político que manifestara simplemente una opinión. Lo persiguió, lo encarceló e incluso lo mandó matar. Reprimió y no permitió que nadie manifestara alguna inconformidad en contra de su gobierno. Fuese quien fuese, lo combatió y acabó hasta aniquilarlo, compañeros. También mantuvo un orden debido a la explotación, compañeros, que llevó a cabo en lo que viene siendo las empresas, con los famosos guardias blancas, y también en lo que viene siendo el campo. Reprimió, recordemos, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, donde los obreros pedían mejores prestaciones, mejores derechos. Sí hubo orden, nadie la niega. A eso se llamó la paz porfiriana. Esa paz porfiriana la obtuvo a través de la represión, de la persecución, del asesinato de toda aquella oposición o manifestación contraria a su gobierno. También hubo progreso, pero el progreso, compañeros, fue para unos cuantos. El progreso fue para unos cuantos, como son los inversionistas extranjeros, los nacionales, compañeros, privilegiándoles y dándoles a ellos todo lo que es nuestra actividad económica: el petróleo, la energía eléctrica, los ferrocarriles, los bancos, las carreteras, la industria textil. Todo lo que es la actividad económica productiva del país quedó en manos de extranjeros. En cambio, lo hizo a costa de la explotación del obrero. Pésimas condiciones de vida, jornadas de trabajo inhumanas, de 10, de 12, de 14 horas diarias, sin ninguna prestación, con jornadas de lunes a domingo, sin derecho a descanso. Y si el trabajador, por desgracia, se nos enfermaba o se lastimaba, el patrón no estaba obligado a dar ni una sola gotita de alcohol, o diríamos ni un solo curita para aliviarse. Y si por desgracia el trabajador moría con motivo de las labores o con motivo de algún accidente, pues el patrón no estaba obligado ni a dar algún apoyo mínimo para sus funerales, y menos para indemnizar, y menos para poder indemnizar a la viuda y a los huérfanos. Y la viuda y los huérfanos, pues a ver qué es de su vida y a ver cómo Dios los ayuda, pero quedaban por tanto desprotegidos en el desamparo, compañeros. De esta manera
hay que ver lo que fue la dictadura de Porfirio Díaz. Sí trajo orden, evitó que hubiera otra vez enfrentamientos, guerras civiles entre los mexicanos, liberales contra conservadores, apaciguó esto. Sí trajo progreso, pero el orden fue a costa de la represión, de la persecución y del fusilamiento de sus enemigos. Sí trajo el progreso, pero a costa de beneficiar a unos cuantos, entregar la economía a los extranjeros, principalmente lo que es el petróleo, energía eléctrica, compañeros, los ferrocarriles, carreteras, los bancos, la industria textil, y en cambio ejerció una explotación, una política de explotación en contra del obrero y en contra del campesino, aparte de las famosas tiendas de raya, compañeros, en donde el obrero ya tenía pues casi comprometido todo su jornal, todo su pago, que repito, era muy bajo y en pésimas condiciones se vivía, compañeros. Él mantuvo una política conciliatoria con la iglesia, con los militares y con los caciques, a los cuales obviamente apoyó, para que al mismo tiempo ellos lo apoyaran a él, compañeros. Se apoyó mucho en el ejército y ejerció un gran control militar, suprimiendo a los ejércitos estatales, centralizando el mando militar federal justamente en él, compañeros, y manejando la famosa política de la leva. Es decir, para poder engrosar su ejército, Porfirio Díaz empleó la leva. ¿Qué es la leva? Un mecanismo para reclutar de manera forzosa a soldados. De repente llegaba el ejército a los poblados y agarraba a todo cuanto joven y persona adulta se encontraba y se los llevaban y los obligaban a ser parte del ejército, converso. De esta manera, en contra de su voluntad, el ejército con Porfirio Díaz se incrementó gracias a esta institución llamada la leva. En cuanto al capital, lo hemos dicho, lo repetimos, toda la industria, toda la actividad productiva quedó en manos de extranjeros. El ferrocarril, el petróleo, la electricidad, la minería, la industria textil quedó, por tanto, en lo que vienen siendo los extranjeros, compañeros. De esta manera podemos hablar que Porfirio Díaz tuvo 3 etapas de desarrollo. La primera se conoce como la etapa de consolidación de 1877 a 1888, donde Porfirio Díaz consolida su poder, consolida su autoridad a través de los mecanismos antes empleados. La segunda etapa es la del auge, de 1888 a 1908, donde la economía creció, la economía floreció, como nunca antes se había dado, pero también tomando en cuenta en base o sobre quién ejerció ese progreso. Pésimas condiciones laborales, pésimas condiciones de vida en el campo, en la ciudad, los obreros, los campesinos y el pueblo en general. Y la tercera etapa, compañeros, que obviamente es de 1908 a 1911, que es cuando este gobierno empieza a decaer, y no solamente por la oposición que hay fuera de su gobierno, sino que los mismos porfiristas se empiezan a dividir. Hay un grupo llamado el de los científicos, que forma parte del poder legislativo, que siempre apoyó y estuvo al lado de Porfirio Díaz, y que obviamente querían el poder una vez que Díaz muriera o lo dejara. Pero también había otro líder por parte de Díaz, que era el general Bernardo Reyes, de fama y de prestigio, y que había tenido, por tanto, mucha popularidad. El grupo de los rayistas de Bernardo Reyes, y entre ellos también hubo una pelea, un conflicto entre los mismos por querer mantener el poder y querer conservar lo que viene siendo el poder. Suma total, el ocaso de Porfirio Díaz se da de 1900 a 1910. Hay un descontento social, compañeros, precisamente por las condiciones del pueblo en general, por las pésimas condiciones de campesinos, obreros y el pueblo en general. Hay también problemas económicos, se presenta una crisis económica que trae como consecuencia la devaluación del precio de la plata, que era fundamental en aquel tiempo. Empiezan a surgir los primeros partidos y periódicos de oposición. Uno de ellos es el Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, concretamente Ricardo Flores Magón, compañeros. Otro es el surgimiento del partido antireeleccionista, que con el tiempo va a postular a Francisco Madero como su candidato a las elecciones de 1910, compañeros. Dentro de los periódicos que subterráneamente, que a escondidas, compañeros,
emiten y publican sus textos para atacar a la dictadura de Díaz con el riesgo de que fueran aprehendidos y obviamente fusilados. Destaca el periódico Regeneración, el periódico El Hijo del Aguizote, que son periódicos con tendencia opositora y con tendencia de denuncia a las grandes anormalidades que cometía la dictadura de Porfirio Díaz, compañeros. Aparecen intelectuales opositores como son Ricardo Flores Magón, como son Camilo Arriaga. Y como antecedentes de lo que viene siendo la Revolución Mexicana, la antesala a la Revolución, está la huelga de Cananea en Sonora y la huelga de Río Blanco en Veracruz, en donde el ejército reprimió y hubo muertos en este tipo de represión a estas huelgas de obreras que luchaban simplemente por mejores condiciones de vida. Otros antecedentes de la Revolución Mexicana fue la entrevista a Díaz Krillman. Krillman era un periodista norteamericano a quien Díaz en las postrimerías de las elecciones de 1910 había manifestado su intención de dejar el poder. Había manifestado expresamente que él ya tenía deseos de descansar y dejar el poder, que él consideraba que México ya estaba maduro, increíblemente nos veía como niños, ya estaba maduro para gobernarse sin él, para contar con una autoridad distinta completamente a lo que significaba Porfirio Díaz, compañeros. De esta manera se viene estableciendo lo que va a ser la Revolución Mexicana, compañeros. Ante este panorama desolador, quizás para algunos brillante, pero a costa de lo que hemos dicho, represión, explotación y pésimas condiciones de vida y de laborales, compañeros, se da el siguiente o la siguiente etapa, que es ni más ni menos que la famosa Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se da de 1910 al año de 1917, compañeros. Las causas ya las hemos mencionado a grandes rasgos: la huelga minera de Cananea, la huelga de Río Blanco, compañeros, lo que viene siendo el fraude electoral de 1910, cuando Madero, creyendo lo que dijo Díaz, se lanza como candidato a la presidencia. Vienen las elecciones de 1910, Madero gana, pero Díaz comete fraude y se ostenta nuevamente como ganador, cuando no tan fácilmente le creyó ese nuevo triunfo, compañeros. La división que hemos hablado entre los porfiristas, el general bando de Bernardo Reyes en contra de los científicos, compañeros. Otro hecho más que viene a crear esta revolución es el libro de Madero llamado La Sucesión Presidencial de 1910, donde invita y concientiza al pueblo mexicano a tomar en cuenta de lo que es la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? La Revolución Mexicana es el movimiento armado que tiene por objeto principal o primordial en un primer momento acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Con el tiempo se suman las exigencias de otros líderes como son Villa, Zapata, en donde ahora a ese deseo de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, a esa intención eminentemente política, se suma la idea de mejorar las condiciones del pueblo, mejorar las condiciones laborales de todo el pueblo mexicano. De esta manera, como les podemos decir, que la Revolución Mexicana pasa por tres diferentes etapas. La llamada etapa precursora o magonista, principalmente con Ricardo Flores Magón, quien adelantándose a su época, lucha y pregona, y su bandera es la lucha y mejoría de las condiciones laborales de los obreros. Desde entonces como ahora, lucha por una jornada máxima de 8 horas, reitero. En Porfiriato la jornada era inhumana de 10, 12, 14 horas. Magón, como cual visionario, sostiene y postula una jornada máxima de 8 horas. Mejora, por tanto, y lucha por prestaciones laborales a favor de la clase trabajadora. Es pues él y su movimiento del Partido Liberal Mexicano a quienes se les constituye como los precursores de la Revolución Mexicana. Y algo aquí muy lamentable: entre Ricardo Flores Magón y Francisco Madero no hubo buena empatía, no hubo una buena relación. Y aquí otra vez se ve ese divisionismo entre los mexicanos, que ahorita vamos a ver cómo se ahonda en la revolución.
los que podían haberse unido ideológicamente, unir sus talentos, su pensamiento, porque iban hacia el mismo fin, resulta, compañeros, que nunca fueron afines, nunca fueron empáticos, nunca tuvieron esa hermandad de ideas, que al final era lo mismo, acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. La segunda etapa se conoce como la etapa maderista de 1910 a 1903. Es justamente Francisco Madero, conocido como el apóstol de la democracia, quien expide el famoso Plan de San Luis e invita al pueblo mexicano y convoca al pueblo mexicano a tomar las armas para acabar con el mal gobierno. El Plan de San Luis, compañeros, y la fecha es el 20 de noviembre de 1910. Aunque originalmente muy pocos acudieron al llamado de Madero, con el tiempo, a los pocos días, toda la parte norte del país se subleva, todo el norte del país forma parte de lo que viene siendo esta gesta heroica, y se da la famosa batalla de Ciudad Juárez, compañeros. En Ciudad Juárez se da un enfrentamiento entre los revolucionarios en contra de los porfiristas. Esto fue en 1911, al año siguiente en que se inició y se decretó el inicio de la revolución, el 20 de noviembre de 1910. Ahí los revolucionarios ganan, logran vencer al entonces poderoso e invencible ejército porfirista. Logran con ello la firma de los tratados de Ciudad Juárez, en donde, compañeros, Porfirio Díaz, al verse vencido y derrotado, porque su ejército fue derrotado en Ciudad Juárez, renuncia y decide dejar la presidencia e irse hacia Francia en el famoso Ipiranga por la parte del puerto de Veracruz. Increíblemente, lo que no hizo la independencia, la revolución lo hace. En menos de un año logra triunfar sobre lo que era imposible, acabar con el dictador Porfirio Díaz y su entonces poderoso o invencible ejército porfirista. Madero, junto con los revolucionarios, Villa, Zapata, que se le han sumado, ha logrado, compañeros, lo que parecía imposible, y en un poco tiempo conseguir el triunfo de la revolución y la renuncia de Díaz. Ante esta situación se nombra un presidente interino, un gobierno interino. Para colmo de males, y el error que comete Madero, es un exporfirista, Francisco León de la Barra, compañeros, quien obviamente se encarga de organizar las nuevas elecciones y empieza, por tanto, a atacar a los revolucionarios, a quienes les pide, obviamente, que dejen las armas. Vienen las elecciones, compañeros, y entonces Madero se convierte en presidente de México, como era obvio. Y Madero, como presidente, se deja ir por la influencia de los exporfiristas, a nadie quita, los mantiene en el poder, y ellos empiezan, por tanto, a crear problemas con los antiguos revolucionarios. Surge entonces, y entonces Zapata expide el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es un plan donde lucha por los campesinos, ya lo sabemos, tierra de libertad, la tierra es de quien la trabaja, y sobre todo, declara, compañeros, que Madero es un inepto y es un incompetente. De hecho, le declara la guerra a Madero. Un ejemplo más de cómo los mexicanos somos muy divididos, somos muy separados, pues no hay esa fraternidad o esa unión, al contrario. Ante esta situación, Madero no solo tiene problemas con Zapata, tiene problemas con Villa, tiene problemas con otros revolucionarios, con Lucio Blanco, Pascual Orozco. Y entonces viene la traición a Madero, conocida como la famosa Decena Trágica, compañeros, donde Madero es traicionado por Victoriano Huerta y por tanto da un golpe de estado que termina con el encarcelamiento, la destitución, el encarcelamiento y la muerte cobarde, el asesinato cobarde de Francisco I. Madero como presidente y el vicepresidente José María Pino Suárez, compañeros. Tienen el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El entonces embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, firma con este grupo golpista el Pacto de la Ciudadela y el Pacto de la Embajada para reconocer inmediatamente a Victoriano Huerta como el nuevo presidente de México, compañeros.
termina la etapa maderista y termina la etapa de lo que viene siendo el triunfo de la Revolución Mexicana. Victoriano asume el poder, entonces inicia otra etapa de la revolución, la llamada etapa constitucionalista. Esa etapa constitucionalista lleva a cabo Venustiano Carranza de 1913 a 1917. Ante la muerte cobarde y traidora de Madero y la usurpación ilegal e indebida del señor de la Huerta, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza emite el Plan de Guadalupe, donde convoca al pueblo nuevamente a tomar las armas y acabar con el usurpador Victoriano Huerta. Se le une Villa, se le une Zapata, se le une Álvaro Obregón, Pascual Orozco y grandes líderes revolucionarios. Los que habían acabado con Porfirio Díaz, hoy se vuelven a unir con Veros para luchar en contra de lo que viene siendo el usurpador Victoriano Huerta. De esta manera logran entre estos grupos revolucionarios acabar y firmar los tratados de Teoloyucan, en donde Victoriano Huerta renuncia a la presidencia, a la usurpación de la presidencia, y deja libre el camino a lo que son los revolucionarios, compañeros. Triunfa una vez más la Revolución Mexicana. Una vez más quedan en el lado de los vencedores Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y aquí viene otra situación lamentable de nuestra historia. Estos grandes líderes, estos grandes revolucionarios, estos grandes guerreros, en lugar de unirse, pues el enemigo ha sido vencido, el enemigo ha sido derrotado. Díaz ya no está en la presidencia, ni mucho menos se encuentra en la presidencia Victoriano Huerta. Ahora, con veros, viene el cisma revolucionario, increíblemente un ejemplo más de lo que somos los mexicanos históricamente hablando. Se forman dos grupos revolucionarios. El grupo de los convencionistas, con Francisco Villa y con Emiliano Zapata, y el grupo de los constitucionalistas con Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Y entonces ahora inicia una lucha entre ellos, una lucha por el poder. Así es nuestra historia y esto es historia. Entender nuestra historia es entender nuestro pasado. No es la historia como simplemente una materia llena de fechas, de acontecimientos, de personajes sin importancia, no. Ve lo que le implica esta trascendencia. Estos líderes que habían acabado con el malo, por así decirlo, con Díaz y con Huerta, en lugar de ahora unir talentos, pues lo difícil ya había acabado. Lo difícil se había conseguido, como lo fue la independencia. En lugar de unir talentos, en lugar de juntar capacidades y levantar a este país, pues ahora se dividen. Dejo hablar mi imaginación con mucho respeto y permíteme hacer este comentario extra. ¿Te imaginas a Zapata como secretario de la Reforma Agraria? Quizás a Villa como parte de lo que viene siendo hoy, no sé, la Secretaría del Bienestar Social o algo por el estilo. Y Carranza como gran constitucionalista, etcétera, etcétera. Ese cisma al final y con el tiempo va a acabar obviamente con la muerte de Emiliano Zapata y con la traición a Francisco Villa y el triunfo de los constitucionalistas sobre los convencionistas de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Por tanto, asume la presidencia y con motivo de la revolución Venustiano Carranza. Y con ello, compañeros, se consuma la Revolución Mexicana y con ello se da el legado más importante de la revolución, que es la nueva constitución, la tercera, actual y última constitución, la de 1917, converso. Esa constitución expedida y convocada por Venustiano Carranza para crear un nuevo sistema, una nueva forma de gobierno, ya quedó atrás todo lo que viene siendo liberales, conservadores, ya quedó atrás todo lo que es la colonia, lo que es el porfirismo. Ahora iniciamos una nueva etapa. Y para poderla iniciar, las ideas de los revolucionarios se convierten ahora en leyes. Las leyes de los revolucionarios ahora se convierten en instituciones. Es aquí la importancia de la revolución.
Pues yo nada más la veas como un acontecimiento, un hecho, un suceso. Es de gran trascendencia. Porque la sangre de Villa, de Zapata y después también de Carranza y de Obregón no fue en vano. Fue para que México cambiara, para que sus instituciones cambiaran y para que el pueblo mexicano también cambiara y mejorara esas pésimas condiciones que vivía no solo en el porfiriato, sino que veníamos arrastrando desde la época en que el español nos vino a conquistar, nos vino a subyugar y nos vino a acabar no solo físicamente, sino moralmente, etcétera, etcétera. Entender la historia es entender qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos sucedió. ¿Por qué no seguimos esa trayectoria de progreso, de avance que significaron las culturas prehispánicas? No sé, pero aquí es donde no veo con buenos ojos como aquellos que sostienen que la conquista española nos trajo progreso, nos trajo desarrollo, no. Pero eso es lo bonito de la historia, su interpretación. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender por historia. Entender los sucesos para comprender, aquilatar y concientizar lo que somos, lo que fuimos. Y hemos visto cómo en varios pasajes de nuestra historia, los mexicanos nos unimos para lograr grandes proezas, grandes luchas. Y una vez que lo logramos, increíblemente, en lugar de seguir unidos, nos dividimos. Y ahorita viene otro ejemplo más de este divisionismo histórico. Venustiano Carranza logra sobreponerse a los villistas, a los zapatistas, y expide la actual última y vigente constitución, la de 1917. En esa constitución, compañeros, no nada más es una ley, se consagran el pensamiento, la ideología y la lucha de los grandes revolucionarios. Se establecen las garantías sociales complementando a las garantías individuales. Se establece el artículo 3º, donde se consagra el derecho a la educación libre, laica, gratuita, nacionalista y obligatoria por parte del Estado, para darla desde el nivel primaria hasta el nivel superior, que después fue modificada por Salinas para que nada más quedara al nivel medio superior. Ese artículo establece que toda la población tiene el derecho a una educación y que el Estado tiene la obligación de darla, y que es su deber y su obligación impartirla. Artículo importante con mucha trascendencia en nuestra vida política, social, etcétera. Junto al artículo 3º está el artículo 27 constitucional, donde establece que la nación, y por nación entendemos el pueblo, es el legítimo dueño y propietario de todas las tierras y todas las aguas que se encuentren en nuestro territorio nacional. Que a la nación es a quien le pertenecen los ríos, los lagos, los montes, las llanuras, el petróleo, las minas, y que el gobierno solamente es su administrador. Que los gobiernos no son por ningún motivo, ni el presidente por ningún motivo, los dueños, los propietarios de los bienes que tiene el país. Tierras y aguas, minerales, naturaleza, fauna, son y pertenecen únicamente al pueblo. Y es el pueblo el que debe decidir qué se hace sobre esos bienes, y no los presidentes los que deben de determinar a quién le corresponde y cómo explotarlos y cómo darlos. Un artículo de mucha trascendencia, de mucha importancia, que ojalá algún día entendamos más de su esencia para comprender mucho mejor lo que pretendía y lo que quiso la Revolución Mexicana. De igual manera reconoce la propiedad privada, de igual manera reconoce y establece el ejido, la división y el acábose de los latifundios de las haciendas porfiristas para repartirlas a sus pueblos originarios y a sus dueños originarios, los campesinos, que durante el porfiriato habían sido duramente explotados, saqueados, y no solamente el porfiriato, sino en la época colonial con la iglesia y con todo lo que significaba el poder conservador, etc. Otro artículo fundamental es el artículo 123 constitucional, que establece, compañeros, las prestaciones, los beneficios que tienen los trabajadores: jornada máxima de 8 horas, descanso semanal, descanso diario, descanso anual, vacaciones, descansos cívicos, compañeros, lo que significa sus prestaciones, lo que significa su seguro, lo que significa
su indemnización y todo lo que significa el campo laboral a favor del trabajador, lo cual fue truncado en los gobiernos neoliberales, pero ya esa es otra historia. De esta manera, como podemos ver, compañeros, terminamos lo que es el México independiente moderno. Una etapa muy convulsionada, una etapa de muchos logros, fracasos, atrasos, retrocesos y progresos. Y al final vino a atar el triunfo de la Revolución Mexicana, las ideas convertidas en favor del pueblo a través del artículo 3, 27 y 123, y con esto, para efectos de tu preparación, pues terminamos lo que es la tercera etapa. Viene ahora el México independiente contemporáneo, que aclaro, algunos autores hablan que el México contemporáneo empieza en 1940 y no en 1917. Pero insisto que la historia no es una ciencia exacta, es una ciencia interpretativa que debemos ir conociendo y desglosando. Pues terminamos, compañeros, la lección séptima de Historia de México. Hemos hecho un viaje desde la época prehispánica, esbolento del continente americano, hasta lo que es la Revolución y la acción del 17. Nos resta la última lección siguiente a través de los gobiernos post-revolucionarios. Los diversos presidentes que desde Carranza hasta Enrique Peña Nieto asumieron el poder y cómo se fue dando las mejorías, los retrocesos que implicaron estos gobiernos. Te agradezco tu atención a nombre de mi personal, a nombre de CETEC, y te deseamos como siempre la mejor de las suertes. Nos vemos, compañeros, a la siguiente clase y última clase de Historia de México.